Esto obedece a una actividad que se nos ocurrió hacer hace un tiempo, que es una serie de entrevistas a quienes son candidatos y protagonistas de la vida democrática de nuestra provincia y en particular de la ciudad también, para saber su postura y darle la oportunidad de explicar su visión y su posible accionar en caso de ser electos en relación a la política de salud y eventualmente también políticas sociales. Esta es una institución, la Asociación Médica me refiero, que además de tener su función gremial, tradicional, histórica, siempre ha tenido una vocación especial por tomar los temas de salud como propios. Es decir, siempre hemos entendido que tener una profesión médica floreciente implica necesariamente ser acompañado por una sociedad que se mueve en el mismo sentido y de otra manera no sería posible. Y es por eso que para nosotros esta cuestión, digamos, de la salud y de la integridad social tiene una importancia muy grande. También hay una tradición en esto. La Asociación Médica durante muchos años ha publicado una serie de artículos y revistas, los cuadernos médicos sociales, que hicieron escuela durante mucho tiempo a partir del instituto que pertenece a esta casa, que es el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, hoy integrado a un instituto aún mayor, que es de Juan Lasarte, en colaboración con la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad. Es por eso que hemos decidido dar la oportunidad a los candidatos, ya una vez pasadas las PASO, que pueden ser, que se presentan como aspirantes a la gobernación y a la intendencia de Rosario. Cuando me preguntan por el sistema de salud en Rosario, en la provincia de Santa Fe, yo no me canso de repetir que esto no es obra de algún iluminado y que hay una historia en la construcción de esto, y Dardo es testigo porque él me ha escuchado muchas veces decir estas cosas. Tuvimos la suerte de ser partícipe de una generación, la de los 70, que discutíamos muchas cosas en la universidad, de una cátedra como Medicina y Sociedad que nos enseñó y mucho a abordar las cuestiones sociales, de una asociación médica donde yo recuerdo siempre lo que era el CES, Carlitos Bloch, al cual siempre le rindo un homenaje, Susana Belmartino, la doctora Quinteros, María del Carmen Troncoso, de los cuales tanto aprendimos. Y haber conformado un grupo de colegas en donde nos empezamos a preocupar por la salud pública. Empezar a leer a Hernán San Martín, el chileno, y con los mexicanos, digo, allí nos formamos. Entonces, digo, esto es indudablemente que hay una decisión política detrás de un proyecto, pero insisto, esto no hay una cabeza iluminada. Lo segundo que quiero plantearles es que siempre dijimos lo mismo en cuanto a que la salud es una construcción social. No es un hecho individual, que no hay salud, o mejor dicho, que hay distintas formas de enfermar y morir de acuerdo a donde se trabaja, cómo se vive, si hay agua, no hay agua, si hay cloacas, no hay cloacas. Y en ese sentido, yo quiero decirles que estos 11 años y meses transcurridos en la provincia de Santa Fe, nos sentimos extremadamente orgullosos de haber llevado adelante política de Estado. Nosotros tenemos, junto con Río Negro y La Pampa, la mejor educación pública de la República Argentina. Hemos crecido 14% la matrícula de la escuela secundaria, cuando la matrícula nacional cayó 5%. Crecimos 68% la matrícula terciaria, con 101 carreras nuevas. Tenemos un programa Vuelvo a Estudiar que hemos recuperado 43.500 jóvenes que abandonaron la escuela secundaria, y a su vez un programa que es el programa virtual, que muchísimos adultos hoy pueden hacer las secundarias con una computadora. Tenemos una red de acueductos a lo largo y lo ancho de la provincia, donde el 74% de los santafesinos tomamos agua potable corriente de red del río Paraná. Y otros no del río Paraná, pero del río Salado. El caso concreto, el acueducto de Tostado, Villaminetti y Pozo Borrado, o el de Villa Ana, toda la cuña boscosa, Intillaco, Golondrina, El Toba, Los Amores y demás. O el de Reconquista Avellaneda, que va a 27 localidades más, o el de Desvío Arijón, Sauce Viejo, Santo Tomé, Rafaela y 36 localidades, o el de San Lorenzo, el de Rosario, la planta nueva de Rosario, el del Gran Rosario. 3.900 kilómetros de rutas intervenidas, 265 kilómetros de ruta nueva, lo que habla de conectividad, edificio de cultura, edificio de justicia,
y el Plan Abre, que es el abordaje integral de los problemas sociales, interviniendo en los barrios más postergados en las 5 o 6 ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe, trabajando con los municipios, dando cuenta allí de mejorar la infraestructura de apertura de calles, iluminación, red de luz y agua segura, trabajar con los clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto ha sido posible por política de Estado sostenida en el tiempo. Y ustedes me dirán, ¿qué tengo que ver yo? Queremos hablar de salud, me está hablando de educación, obviamente. Obviamente. Si nosotros tenemos 14% más de jóvenes en la matrícula de la escuela contra 5 que cayeron, tenemos una mejor salud pública, porque la posibilidad de interpretación de las cuestiones tiene mucho que ver con la educación que recibimos. Lo mismo si tenemos accesibilidad o no con una ruta, si tenemos una empresa de energía, que hoy es la mejor empresa de energía del país, porque hemos invertido 1.960 millones, para ser exacto, de dólares en recuperar la empresa de energía. Tenemos Rosario con 98% ya de 99 de agua potable y 98 de cloaca, y el año que viene se completaría totalmente cloacas y agua, y así muchas ciudades santafesinas, y estamos hablando de salud pública. Cuando hablamos en concreto de la implementación del sistema que nos animamos a instrumentar en la provincia, tiene mucho que ver con lo que venimos haciendo en Rosario desde hace 30 años y con los actores que le mencionaba. Nosotros nos propusimos cambiar el sistema de salud pública, no basado en la centralidad del hospital, sino empezar a jerarquizar atención primaria. Esto fue todo un trabajo complejo, porque lo que tuvimos que cambiar es la mentalidad, la percepción que nosotros teníamos, porque fuimos formados también en una universidad donde nos formaron con el estetoscopio y no con la mirada social, mucho más allá de que algunas cátedras influyeron mucho en muchos de nosotros. Y basar el sistema de salud en la atención primaria, establecer la red, el establecimiento de los distintos establecimientos de acuerdo a la complejidad, digamos, fue todo un proceso. Mucho más allá que estaba en nuestra cabeza, hubo que ir avanzando en forma paulatina en el municipio y llevarlo después a la provincia. Producir medicamentos tampoco fue un hecho menor. Yo recuerdo cuando empezamos con el LEM, poder introducir la caldera, tuvimos que tirar una pared para meterla adentro porque no entraba, y empezar con sueros y cada vez más. Hoy abastecemos el 84% entre provincia y municipio de todo lo que se consume en atención primaria y el 64% de todo lo que se consume en los hospitales. No hacemos oncológicos todavía, ojalá algún día lo podamos hacer, pero universalizamos el acceso a la salud pública. La salud pública en la provincia de Santa Fe es gratuita. No creo que haya ejemplo en el país, y mucho menos si miramos países de Europa o Estados Unidos. En ningún lugar la salud es gratuita, en ningún lugar. Y en Santa Fe lo hemos logrado, articulando provincia y en particular con Rosario, con el municipio de Rosario. Atención primaria resuelve el 85%, dicen las estadísticas, de los problemas a la hora de dar respuesta cuando hay enfermedad, cuando se necesita una mayor abordaje o dar respuesta a algunos estudios complementarios. Hemos introducido el CEMAR en Rosario, el CEMAFE en Santa Fe, que está en funcionamiento, y por otro lado, la alta complejidad, mediana y alta complejidad, cuando es necesaria una internación. Dentro de internación hemos puesto también mucho énfasis en lo que es lo domiciliario, y hemos construido en estos 11 años y 4 meses la friolera de 225.000 metros cuadrados cubiertos de edificios de salud pública. Nos habíamos propuesto 80 centros de atención primaria, ya vamos por el 104, 5 hospitales de mediana complejidad, Las Parejas, Las Toscas, Ceres, ayúdenme Coronda y Venado, baja complejidad, de mediana complejidad, digo. Las Parejas, Las Toscas, Ceres, San Cristóbal, me faltaba San Cristóbal. Y de alta complejidad está inaugurado el lunes el del Iturraspe de Santa Fe, está inaugurado el de Venado Tuerto, el 31 de mayo inauguramos el de Reconquista. Quiero decirle que son similares o más grandes que el ECA,
Nos quedó colgado el de Rafaela porque el entonces intendente, hoy candidato a gobernador, durante 4 años nos negó el terreno, lo digo así con toda claridad. Cuando yo fui gobernador, el intendente de ese momento nos cedió un terreno y hoy está en marcha el hospital de Rafaela y queda el monstruo de Rosario, que va el de Circunvalación y San Martín, que por otro lado va a ser el primer proyecto de integración de la salud pública municipal y provincial, que es un desafío grande que tenemos por delante. Seguir trabajando esto, obviamente que tiene todavía muchas cosas por delante. Nosotros seguimos soñando con la adscripción, que es una materia pendiente, la adscripción a cada centro de salud de una población situada. Producto de todo esto y de lo que hemos avanzado en estos años, nosotros elaboramos un proyecto de ley. El proyecto de ley tiene que ver con poner en el papel lo que llevamos adelante en todos estos años. No hicimos al revés, a veces se presenta la ley que es una utopía y después cuando en la hora de la práctica imposible. El proyecto de ley habla en primer lugar se los dejo de paso, aunque creo que lo tienen, de la responsabilidad del Estado, habla a las claras de cuáles son las incumbencias del principio rector, la responsabilidad del Estado para tutelar toda la salud pública, privada y de obras sociales, en cuanto a tantas cosas que han aparecido, ¿no? Desde alimentos que se dice que son fantásticos y es un engaño a la población, hasta las tecnologías, etcétera, etcétera. Por otro lado, creamos las categorizaciones de atención primaria, la dotación básica, la de apoyo, los distintos niveles de los efectores públicos. Nosotros eliminamos la ley Sanco porque creemos que el Estado tiene que hacerse cargo de todos los hospitales y garantizamos la participación de la ciudadanía en consejos, consejo provincial, consejos regionales, subregionales, locales, cómo articular la provincia con los municipios y las comunas, los hospitales de autogestión, porque algunos son de autogestión, otros no, para nosotros la responsabilidad es única del Estado. Allí tomamos en cuenta algo que no es menor, que es los trabajadores de la salud que han adquirido un derecho de sumar a fin de año la plata que se ha sumado y en función de eso repartirla, y nosotros dijimos, y el que es administrativo y el que está en otro hospital y que está en otro hospital, entonces dijimos, es muy simple, hacer un número, ese número va a ser 0,0 algo del presupuesto, se le da a todos los trabajadores públicos por igual un incremento salarial correspondiente a ese incremento y se terminó y no hay más hospital de autogestión, porque también queremos a veces evitar las deformaciones de que hay alguien que asume, internamos a un paciente de obra social y dejamos a un paciente que lo necesita realmente y el de obra social a lo mejor puede ir a otro efector. Bueno, nuestra propuesta de articular con el sector privado y de obras sociales, creemos que es necesario en tantas cosas como venimos haciendo estos años. Hay pacientes donde hay mucha demora en litiasis vesicular, bueno, hacemos un convenio con la Asociación de Clínicas y avanzamos en la respuesta. Hemos articulado con el tema de, no hay más pacientes dando vuelta arriba de las ambulancias, porque hemos dado respuesta con una central única, cómo vamos informando y así como esto, tantas otras cosas, ¿no? Complementarlos cuando es necesario, crear la carrera sanitaria, nosotros estamos convencidos de eso, los centros únicos regionales de facturación y recupero, porque entendemos que las compañías de seguro tienen que pagar. Nos parece importante, creo que era el artículo 34, sí, el sistema de información provincial de salud. O sea, nosotros tenemos que tener un registro único de todo lo que pasa, porque para dar respuesta tenemos que tener diagnóstico epidemiológico y tenemos que buscar toda la información que tiene que ser registrada de los efectores privados de obra social y del propio Estado, municipales y provinciales, un registro único. Estamos planteando, por otro lado, el tema de los medicamentos, que quede en la propia ley, bueno, la responsabilidad de cada uno, etcétera, etcétera. Son muchos artículos, el que no lo tiene está a disposición. Yo los invito a que vean, porque hoy se colgó en la página del Ministerio de Salud los datos de los últimos 16 años en cómo hemos bajado la mortalidad infantil y materna, cómo hemos bajado la mortalidad perinatal, cómo hemos bajado los embarazos adolescentes. Hay otros datos interesantísimos, hay que estudiarlos.
Y un sistema de salud del cual estamos orgullosos porque muchos países están mirando lo que se está haciendo en Santa Fe. Y también muchas provincias argentinas. Yo creo, y a ustedes les consta, que nosotros tomamos una decisión política que para nosotros la salud como la educación eran los derechos básicos que teníamos que garantizar, y eso no se dice en palabras, eso se dice cuando uno mira el presupuesto. Cuando llegamos a Rosario, el presupuesto en salud pública era del 8%. Wiener lo elevó al 32%. Y si miramos la provincia, es exactamente lo mismo. Y a su vez, en la medida que fuimos creciendo en complejidad y la necesidad de respuesta, nos dimos cuenta que Rosario sola no podía, y hoy desde la provincia estamos garantizando con muchos millones, miles de millones de pesos, que puedan seguir prestando los servicios con la misma calidad de siempre. Esto es un decreto, yo creo que esto nosotros debemos transformarlo en una ley, porque puede venir alguien que le importe poco y financiemos la salud de la ciudad, de la cual también sentimos un enorme orgullo. Esto así en trazos generales, y después creo que cuando posibilitemos las preguntas, el debate, podemos abordar muchas más cosas, pero yo estoy convencido de lo que venimos haciendo. Para nosotros los espacios de participación son centrales, no solamente con los trabajadores de la salud, sino también con las instituciones intermedias y fundamentalmente propiciar la participación en los centros de salud. Y siempre el desafío de nuestro sistema de salud, que yo creo que es una política de Estado asumida a tal punto que nadie se anima a cuestionarla mucho, ni siquiera sectores políticos que seguramente tienen otra mirada, pero bueno, se ha logrado con los años que esto sea intocable. No tengo ninguna incomodidad para hablar del sistema de salud siendo candidato del Frente Progresista, y esa es una ventaja más allá de no ser médico. Me gustaría marcar brevemente en una introducción, nosotros tenemos obviamente el desafío de consolidar el sistema, de profundizarlo, de hacer algo muy importante que Antonio mencionó, que creo yo es lo que le permitiría dormir a cualquiera que quiera ser intendente de esta ciudad, que es llevar a ley el convenio. Nosotros tenemos hoy una situación de cofinanciamiento del sistema que está atada a un decreto que, bueno, claramente la afinidad entre gobierno provincial lo sostiene, pero que en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino en la forma, en el mecanismo de actualización, requiere una ley. Uno lo dice también porque sabe que en la provincia las pujas por los recursos son muy altas. Tenemos un mal ejemplo como la ley de obras menores, que fue una consecuencia de que Rosario y Santa Fe llegaron a integrar el fondo del conurbano. Ese fondo nunca se actualizó y es casi insignificante. La ley de obras menores se hizo para compensar. Hoy estamos Rosario y Santa Fe afuera de la ley de obras menores sin fondo del conurbano, ¿no? Entonces creo que hay un desafío, además del planteo del sistema provincial que planteaba Antonio, que es cómo le damos jerarquía de ley al convenio de complementariedad en salud, y un gran desafío que va a ser el hospital nodal, regional. Con Leo hacíamos la broma el lunes cuando recorríamos el Iturraspe de Funes para arriba, que vamos a derivar todo del Iturraspe. Pero no, decíamos en broma, pero obviamente hay un gran desafío en la integración, no solo en la terminación del hospital, que se acaba de anunciar la licitación de las últimas etapas, sino en lo que va a ser luego la gestión y lo que hay que pensar también de los sistemas, ¿no? En relación al provincial, al ROC, bueno, a la definición de esa integración entre salud pública provincial, teniendo ese desafío. Después, obviamente, hay una idea de continuidad en una ciudad que crece. La ciudad tiene una demanda creciente, creo que se ha avanzado mucho también en la integración provincia-municipio del sistema. Ustedes saben también que la ciudad se ha expandido territorialmente. Tenemos algunos desafíos muy puntuales planteados a partir de ese crecimiento territorial. Pienso Avellaneda Oeste, una zona de desarrollo que hoy tiene a 2 centros de salud, el de Toba y el Champagnat, bastante demandados en relación a la nueva población. Miro a Javier, seguramente lo planteará en Tío Roro, es decir, hay barrios de la ciudad que han aumentado su densidad poblacional y obviamente eso es un desafío que tenemos que tomar en varios lugares de la ciudad, ya sea en la complementariedad con los centros de salud provincial o en el desarrollo de nuevos centros nuestros, pero creo que ese es un desafío muy puntual del sistema en su continuidad, que es cómo tomar ese nuevo desarrollo territorial de la ciudad en la atención, obviamente manteniendo el sistema, pero ampliándolo en su capacidad. Me parece que tenemos algunos desafíos importantes en materia de turnos, creo que hoy hay una posibilidad tecnológica cada vez mayor de asumirlo.
tiene que ver con algunas cuestiones como las que planteaba Antonio en relación a alguna cirugía, pero también tiene que ver con toda la propia gestión del sistema de turnos, que además de tener a veces problemas de demanda, sobre todo en determinadas épocas, también tiene el problema del ausentismo en los turnos. Son cuestiones que claramente hay que marcarla porque son nuevos desafíos que el sistema tiene en términos de mejora y que podemos mejorar. Y claramente a mí me gustaría mencionar esta primera parte, después seguramente discutiremos más específico. Nosotros hemos hecho a partir del sistema de salud una integración muy fuerte con los nuevos desafíos de las políticas sociales. El sistema de salud de Rosario ha permitido, por ejemplo, una experiencia muy interesante en materia de la atención de la violencia, en el DISBA. Cuando empezamos a tener instancias que creo yo es la política que debiéramos tomar en materia de atención de la violencia o el problema de la violencia en Rosario, el foco a partir de la detección del sistema de salud ha sido un gran preventor. Probablemente el factor más efectivo que hemos tenido en prevención de homicidios en la ciudad haya nacido de el aprovechamiento en el mejor sentido del rol que el sistema de salud tiene. Obviamente por el impacto que tienen en nuestros hospitales la primer derivación y por la información que reúne el sistema de salud en relación a la atención de este problema. Y hemos podido construir, también lo digo, una mirada de lo social. No casualmente Leo coordina el gabinete social. Yo creo que nadie puede pensar la política social de la ciudad en materia de los desafíos que tienen, que muchos están ligados al tema de la salud, como las adicciones. Ese es un desafío que claramente tenemos como política pública en el municipio, donde el sistema de salud tiene un rol principal y donde la idea de llegar antes cobra un rol fundamental. Todos ustedes lo saben, llegar tarde allí es meterse en una tarea mucho más difícil que cuando uno es efectivo en la prevención. Tenemos en la red que configura nuestro sistema de salud, atado a, por supuesto, los centros de convivencia barrial y la red social del municipio, un rol central. Yo creo que hay que pensarlo desde el propio sistema de salud. Ese es uno de los puntos a profundizar hacia adelante. Nos pasó lo mismo, recuerdo porque tocó tomarlo con Leo, el tema de TGD, los desafíos que hoy tienen esas nuevas problemáticas, particularmente en la niñez. Se ha avanzado bastante en el tema, pero todo lo que tiene que ver con construcción de políticas en red, con nuevas demandas sociales que son crecientes. Sé que acá hay mucha gente que conoce la problemática y que además conoce también la demanda creciente y los problemas que tiene y a veces la sobremedicación y a veces el diagnóstico errado en estos temas, pero que lo integro con lo que decía Antonio. Es imposible mirar hoy nuestro sistema educativo sin coordinar estos temas en materia de la política, y creo que hoy estamos en un proceso de capacitación en nuestros sistemas de efectores que atiende una demanda que la ciudad tiene y que yo creo va a ser cada vez más creciente y que integra, como bien decía Antonio, lo educativo con la salud, con la política de salud. Bueno, obviamente hay un desafío también de mantenimiento en el buen sentido, de sostenimiento del sistema. Yo lo quiero mencionar porque creo que también lo decíamos, nuestro presupuesto es una definición de política pública. Y creo que la primera decisión de continuidad solo se afirma si uno está dispuesto a sostener el nivel presupuestario. Obviamente, insisto, en la complementariedad que un sistema llevado a ley en la provincia nos daría en el cofinanciamiento, creo que cuando se debate mucho sobre un consenso intocable, donde todo el mundo va a decir, no, el sistema de salud está bien. Bueno, el sistema de salud está bien, pero la primera definición es, cuando tengamos que discutir el presupuesto 2020, cuánto sostenemos y cuánto no. Yo creo que nosotros tenemos que ir a, obviamente, un sostenimiento y en los nuevos desafíos que planteaba, me parece que en el incremento de la política social, apoyarnos incluso todavía un poquito más en el sistema de salud. Nosotros tenemos todavía acciones que están enfocadas en otras áreas que, a mi entender, si las integráramos al presupuesto de salud, incluso reforzándola, tendría más efectividad. Y me ha tocado compartir desde otro rol el gabinete social y uno a lo mejor podría describir caso por caso las situaciones en los temas de detección precoz de consumo, de situaciones de consumo, la combinación con los programas como el Vuelvo a Estudiar o los programas que detectan el primer abandono escolar, que normalmente también coinciden con situaciones problemáticas en los chicos en esa franja de edad. En el Nueva Oportunidad, que es un programa que hoy
nos posibilita mucho, probablemente en la franja que más tengamos que atender en relación a tener una política efectiva de reducción de los niveles de violencia, que tiene que ver con esa franja de chicos, donde creo hoy todo nuestro sistema de alerta funcionan bien cuando arranca temprano el sistema de salud. Creo que hay una consecuencia de haber construido este modelo que apalanca un montón de políticas que tenemos que usarlo con más intensidad, en términos de la red, de la información, de tener la carpeta en cada uno de nuestros centros, de poder atender a las situaciones familiares. Y creo también, y lo agrego, que tenemos un gran desafío como municipio en la población de 0 a 3 años. Ustedes saben que el sistema educativo ahora ha incorporado la obligatoriedad de los 4 y está planteada la de 3, pero creo que eso va a ser para una etapa posterior. Y nosotros en toda nuestra red, creo que la idea de tener un gabinete social es muy positiva a partir de que claramente a la población a la que queremos integrar, independientemente si la instancia de educación es formal o informal o no formal, claramente nuestro primer factor de acercamiento es en nuestras maternidades, ¿no? Ayer las recorríamos. Y yo quiero decir también, porque sería sin un atrevimiento de mi parte hablar de lo que uno cree, nosotros tenemos un sistema que también todo el tiempo está generando reformas que hay que apuntalar, ¿no? Ayer lo veíamos en el sistema de turnos y en los sistemas de atención y derivación de camas y de ocupación de camas, probablemente en muchos casos con experiencias que surgen de nuestros efectores y que lo que nos deja como tarea es contagiarlas, ¿no? En muchos casos hay bastantes experiencias que son focalizadas, que arrancaron en el ECA o en el Niños o en el Roque, como veíamos, y que después uno puede escalarlas a nivel global y que tiene que ver con lo que charlábamos, que es el mejor aprovechamiento de los recursos. En lo demás, porque creo que lo rico es un ida y vuelta, yo insisto y cierro con esto, creo que nosotros tenemos que traducir ese consenso casi unánime en reconocer el sistema de salud pública de Rosario en el aseguramiento presupuestario. Me parece que ahí se termina la verdad o la mentira en relación a esto. Creo, insisto, que tenemos que apalancar muchos de los nuevos desafíos que tocan la salud, pero que tocan una serie de demandas sociales más amplias en el aprovechamiento de nuestra red del sistema de salud. Es más tarea para el secretario de Salud porque le toca coordinar una instancia más amplia, pero me parece que es un camino que nos ha dado resultados muy positivos. Y creo yo que en la posibilidad que te da el nivel local del acercamiento más directo a los problemas, tenemos una tarea de apalancarse sobre lo construido en estos años en relación a las nuevas demandas sociales que rozan lo sanitario específicamente, pero que no necesariamente se quedan ahí, sino que se complementan con otro tipo de demanda social, donde nuestra puerta de entrada principal va a ser, si mantenemos ese sostenimiento presupuestario, seguramente nuestro sistema de salud, y que abarca desde las violencias a las problemáticas de adicción.